Biblias, el libro de Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Son dos versículos nada más en esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Vamos a orar. Señor y Dios, le doy gracias en esta tarde, esta mañana tarde, por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, has sido paciente para con nosotros y en muchas maneras te manifiestas, y todo es para la honra y gloria tuya. Gracias, Señor, porque podemos saber que en pequeños detalles a lo largo del tiempo, Señor, tú has estado al pendiente de nosotros, guardándonos, cuidándonos, pero todo, Señor, al final de cuentas es para la mayor gloria tuya. Bendice, Señor, a mis hermanos aquí presentes, a los que no están aquí por causa de enfermedad, Señor, que tú les ayudes. A quienes están sirviendo en otras partes del edificio, a las hermanas en guardería, a las hermanas y hermanos dando clases de niños, Señor, que también les des bendiciones. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras hay una sección de libros muy antiguos. Es una sección con libros tan antiguos que tienen un valor enorme, porque ya no se publican, porque son del siglo XVI, del siglo XVII, incluso más cercanos, XVIII y XIX, y están ahí, son parte del acervo cultural de la biblioteca. Poder entrar ahí es muy difícil, hay que hacer muchas cosas para poder entrar, y sin embargo hay gente allí que trabaja en esa sección, que trabaja en la mañana y algunos cubren el turno vespertino, y que se dedican a cuidar este acervo. Se dedican a evitar que la polilla coma los libros, se dedica a cuidar el papel, porque el papel es diferente a nuestro papel, no siempre ha sido el mismo papel. Entonces la composición química del papel requiere cuidados, requiere atención específica, y están allí. No los vemos como al bibliotecario general o a las personas que están en la biblioteca ayudando a los estudiantes a encontrar los libros. Aquí están personas que preservan, restauran, que nadie conoce, que nadie sabe sus nombres, pero que sin estas personas, estas obras se echarían a perder y ya no podrían formar parte del acervo cultural de la nación. Su servicio es indispensable, aunque no siempre es visible. Así también ocurre en las iglesias. Hay los ministerios más visibles en realidad no pueden sostenerse sin esos ministerios silenciosos, sin esos ministerios fieles y constantes. Y una gran parte de ese servicio a lo largo de la historia del cristianismo y a lo largo de la historia de esta iglesia en particular, la han realizado mujeres piadosas, mujeres llenas de fe, mujeres valientes y mujeres maduras espiritualmente. Sin embargo, a veces se pierde el equilibrio. En algunas iglesias no se reconoce el valor del servicio femenino y se piensa en el servicio femenino como algo secundario. Se piensa en las hermanas que están dando clases ahorita como un servicio extra para entretener niños. Se piensa en el servicio de guardería como un servicio extra para cuidar bebés mientras ustedes están acá, y piensan que ese servicio tal vez no es valioso, el servicio que se hace en adornar, o el servicio que se hace para las actividades de damas. Y hay muchas cosas que las mujeres en esta iglesia hacen. En otras iglesias
el valor de estas actividades es disminuido, se trata de evitar un reconocimiento a ellas. Pero por el otro lado hay otras iglesias que se van al otro extremo y tienen pastoras, tienen profetas, tienen lideresas de alabanza, tienen ancianas y demás cosas que también salen de la estructura de una iglesia sana. Este pasaje nos llama a honrar, reconocer y apoyar el servicio de la mujer en la iglesia y al mismo tiempo mantener la estructura de una iglesia bíblica. Encontraremos aquí a una mujer que quizás o que más bien nunca predicó, que nunca dirigió una alabanza, que nunca fue anciana en la iglesia, pero sin ella la misión de Pablo hubiera sido más difícil y la iglesia hubiera sido menos fortalecida. Empezamos con el ejemplo de una mujer, sierva del Señor. Dice versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo la presenta de una manera formal. Dice, os recomiendo. Y la idea de os recomiendo es una idea técnica porque está diciéndonos que esta es una parte oficial de la carta. Es como cuando ustedes reciben una carta de recomendación. Ustedes van a solicitar un empleo y alguien les hace una carta de recomendación que les dice al nuevo empleador o al empleador, yo les recomiendo a fulanito de tal, que es una persona que hace esto, hace aquello. Y si ustedes se fijan, esas cartas de recomendación, especialmente si vienen de una institución hacia otra institución, pues lleva el logotipo de la iglesia o de la institución, lleva el sello de la iglesia o la institución, lleva firmas oficiales, porque es una recomendación oficial, no es Juanito o Perenganito, perdón, usé el nombre, lo siento hermano Juan, no es nada más una persona dando una recomendación a otra, sino es una institución a otra institución, y es lo que hace Pablo acá. Os recomiendo. Es Pablo dando una carta de recomendación a la hermana Febe, una recomendación oficial, lo cual significa que Febe no era una creyente más. No era simplemente una hermana más que está llegando a la iglesia de Roma. No era simplemente una hermana allí en Cencrea que salió de viaje, agarró sus maletas y se fue a vivir a Roma. Y Pablo le dice, pues ahí les recomiendo. No, es alguien es alguien especial en la iglesia en Cencrea. Es una colaboradora valiosa para la obra, de tal manera que Pablo sino que Pablo con cariño extiende una recomendación oficial a la iglesia de Roma en favor de Febe, diaconisa en Cencrea. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Esto subraya esa igualdad espiritual en dignidad. No dice, os recomiendo a Febe. Les dice, os recomiendo a la hermana Febe. No es una asistente, no es una subordinada, no es un adorno ministerial. Ahí les va a Febe que estaba aquí en Cencrea y se las mando por allá. No, dice, os recomiendo formalmente a nuestra hermana Febe, alguien de nuestra familia espiritual. Es miembro de la familia a quien se crea, es miembro de la familia en Cristo Jesús para todos los que estamos aquí, incluyendo para ustedes, hermanos en Roma. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Usa un término muy especial. En español lo tradujimos como diaconisa y no hay problema en traducirlo así, pero básicamente está diciendo, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diácono de la iglesia en Cencrea. Es la palabra que se usa más específicamente. No usa la palabra diaconisa, sí usa la palabra que tiene que ver con el diaconado, pero lo usa en masculino, no en femenino, en su idioma original. Y es la misma designación que se usó para Cristo como el siervo de siervos. Les invito a llegar los miércoles, estamos viendo las características de un diácono y vemos que el diácono de diáconos es nuestro Señor Jesucristo, porque no vino porque Él vino para servir, no para ser.
servido, y usa esa frase. Así que si hay un diácono por excelencia en este mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Se usa para Cristo el término diácono, lo usa a veces Pablo y sus colaboradores y otros ministros del Evangelio, y aquí se usa para una mujer, lo cual implica que Febe no nada más era alguien que llegaba a la iglesia y a veces iba digamos, si estuviera en el siglo XXI, a cuidar niños, pero ya esa es su única actividad. No, estamos hablando de una mujer que tenía un servicio estructurado en la iglesia. Hacía cosas de manera ordenada. La iglesia sabía que ella se dedicaba específicamente al servicio en la iglesia. Así que esto es una muestra que Febe ejercía ese servicio. Así que se nos presenta en primer lugar un ejemplo de una mujer que sirve, un ejemplo de una mujer que trabaja de una manera específica en una iglesia. En un concierto sinfónico todos van a mirar al director, pero si los violinistas o si los trompetistas o si los guitarristas dejan de tocar, el director se queda en silencio. El servicio invisible sostiene los servicios visibles. Febe no estaba en el centro del escenario. Ella no era el centro del escenario, pero sin ella, toda la obra que estaba haciendo Pablo no iba a estar completa. Ella hacía un trabajo silencioso, un trabajo quieto, un trabajo no visible, pero sin su trabajo, el trabajo de Pablo hubiera sido muy diferente, especialmente en esta carta, como lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo vemos, hermanos, el servicio de las mujeres en nuestra iglesia? ¿Reconocemos su valor? ¿Las honramos y damos por sentado su trabajo? Pensamos, bueno, siempre tiene que haber guardería. No sé si les ha tocado alguna vez que no hay guardería. Se pone interesante el asunto, y luego si ese día llegaron más niños de los que esperábamos. ¿Damos por sentado el trabajo de la mujer? ¿Les abrimos espacios legítimos para servir? Hay lugares donde ellas pueden servir. Hay lugares legítimos donde ellas pueden servir. ¿Les damos apertura? Si Dios honra a quienes le sirven, la iglesia también debe honrar a quienes sirven en la iglesia. Así que en primer lugar vimos el ejemplo de una mujer que sirve. En segundo, el llamado de la iglesia a honrar y apoyar a las mujeres que sirven. Dice versículo 2, en su primera parte, en primer lugar dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Que la recibáis en el Señor. La palabra aquí para recibir no es una hospitalidad social. Es recibirla con reconocimiento espiritual. La semana pasada tuvimos aquí en nuestra iglesia a una hermana que presentaba el ministerio de traducción a la lengua Shiwi, allá en la sierra de San Luis Potosí. La idea de este versículo sería que cuando llegase ella, nosotros en cierta manera no solamente le diéramos una bienvenida hospitalaria. Bueno, ya está aquí, pues bienvenida, hola, espero que estés bien. No, la idea es que, ese es un ejemplo muy, muy cercano, es recibirla con reconocimiento espiritual. Reconocer que ella está haciendo un trabajo. No está pastoreando una iglesia porque no debe. No está dirigiendo la alabanza porque no se debe, pero está haciendo un trabajo de traducción para llevar el evangelio a una comunidad que necesita el evangelio. Y el hecho de que sea mujer no demerita su trabajo, no hace que su trabajo sea menos valioso o sea menos útil. Al final de cuentas, un predicador en lengua Shiwi va a predicar con el trabajo que ella y otras mujeres realizaron. O sea, va a agarrar una Biblia en Shiwi que una mujer y otras mujeres estuvieron dedicando su tiempo para la traducción de la Biblia a esa lengua, y aunque ellas nunca van a predicar en un púlpito, alguien va a usar su trabajo y va a ser honroso.
Entonces el mandato aquí es reconocerlas de una manera espiritual como alguien que está sirviendo a Dios. Dice ahí como es digno de los santos. Es muy específico Pablo, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. El trato que debía recibir Febe debía reflejar el carácter de Cristo, debía reflejar el carácter. Cuando viene un predicador a nuestra iglesia, le recibimos con mucha hospitalidad, con mucho cariño. Ya va a depender del predicador, probablemente nos vamos a desvivir por ellos. Y la idea es que aquí, aunque no va una predicadora, porque no puede hacerlo, va una persona que está sirviendo y debe de recibir el mismo trato, el mismo reconocimiento, la misma hospitalidad que un misionero, que un predicador, que alguien que está haciendo un trabajo visible y aunque es mujer, está haciendo un trabajo para él, para el Señor. Y aunque alguno dirá, pero traducción no es tan importante, uso este ejemplo porque, como les digo, es muy cercano, pero sí es importante al final de cuentas. Dice, como es digno de los santos, dice, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. El mandato es ayúdenla en todo lo que necesite. Es un verbo que significa ponerse al lado, respáldenla, sosténganla, apóyenla activamente. Y la idea es que Pablo espera que le brinden recursos a Febe. No es predicadora, no es directora de alabanza, no es anciana, es una sierva que está trabajando para el Señor. Y Pablo les dice, bríndenle recursos, ayúdenla, acompáñenla, trátenla con respeto, faciliten su trabajo. Eso es lo que está ordenando Pablo. No nada más no nada más véanla, bueno, sí está sirviendo, felicidades, échale ganas. No, la idea es, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? No hicimos mal con ella la semana pasada, sí se levantó una ofrenda, se le dio una ofrenda, y unos hermanos se encargaron de llevarla a donde ella iba a estar. Se le permitió presentar su ministerio, el ministerio al que Dios le ha llamado. Sentimos raro, eso es cierto. No sé si ustedes sintieron raro, pues era una mujer presentando un trabajo, pero lo que manda la Biblia es que le reconozcamos su trabajo. Está trabajando para Él. Señor, que le brindemos recursos, le demos acompañamiento. En las maratones ustedes han visto, ustedes ven personas que están a lo largo de la carrera y están dando agua a los corredores. Van los corredores y el corredor recibe un agua, recibe una bebida no energizante, pero hidratante. Esas personitas que están a lo largo de la carrera no están corriendo, están ahí paradas. Uno dice, ay, qué trabajo, ¿no? Pero están ahí, no corren, ellos no van a ganar el maratón, ellos no van a cruzar la meta, no van a hacer otra cosa más que darle agua al que va a correr y va a llegar a la meta. Pero sin duda, esos corredores están muy agradecidos con estos dadores de agua. No son los que van a ganar la medalla, no se van a llevar el premio y probablemente en el caso de los olímpicos son voluntarios que no van a recibir ni siquiera un franco o un dólar, pero su labor es importante. Darle ayudar al que está corriendo, darle ánimo. No corren por él, pero sin ellos el corredor no llega. Ese es el llamado de Pablo. Iglesia, sean el punto de agua para las mujeres que corren con fidelidad la carrera del servicio. Ellas están trabajando. Iglesia, sean el punto de agua, el que provee recursos, el que provee ánimo, el que provee apoyo, el que dice a las hermanas, gracias por su trabajo, gracias por lo que están haciendo en la congregación. No nada más darlo por sentado que lo hacen, sino ser aquellos que animan de una u otra manera, y cuando llegan situaciones como la que vivimos la semana pasada, anima a estas hermanas.
Tal vez ellas, no, como les digo, no van a predicar, pero recibir una ofrenda para el trabajo que realizan debe ser de ánimo. ¿Cómo tratamos a las mujeres que sirven? ¿Valoramos su trabajo? ¿Les damos apoyo práctico? ¿Las animamos? ¿Buscamos de una u otra manera que se sientan acompañadas en el ministerio? Hemos visto el ejemplo de una mujer que sirve, el llamado de la iglesia a honrar y apoyar a las mujeres que sirven. Pero antes de pasar a otro punto, vemos aquí una situación que es muy interesante. Dice ahí, y ya lo pasamos así de rápido, dice versículos 1 y 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El uso de la palabra diácono para Febe lo hace interesante y además nos dice que no nada más era una sierva, era diácono en la iglesia de Cencrea. Es decir, ella realizaba una obra específica en una iglesia específica. Cuando Pablo y los autores del Nuevo Testamento usan la palabra diácono para siervo en general, pues no menciona una iglesia en particular adelante, pero aquí sí es muy cuidadoso en decir ella es diácono, no en Corinto, no en Éfeso, no en Tesalónica, ella es diácono específica de la iglesia de Cencrea. Está ligada a una iglesia local, lo cual sugiere que la iglesia local en algún momento la reconoció como una sierva específica para su iglesia. En las próximas semanas les invitamos a venir. Los miércoles estamos viendo 1 Timoteo 3. Y ahí vemos, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Viene del versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hay dos interpretaciones para el versículo 11. Uno habla, dice, bueno, estos son los requisitos de las esposas de los diáconos. Y otros hablan, no, son requisitos específicos para el diaconado de parte de las mujeres. Muchos intérpretes conservadores reconocen la enorme probabilidad de que la segunda opción sea la correcta, siempre y cuando reconozcamos que el diaconado no es una institución de mando o de autoridad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, los diáconos no son una institución de autoridad, una institución de mando. Esa es una correspondencia a los ancianos. El diaconado es una institución de ayuda, una institución o un grupo que se encarga de la ayuda material a la iglesia. Entonces, el pizarrón. Entonces, el diaconado, en ese sentido, la Biblia nos enseña que el diácono no gobierna y no dirige la iglesia. En ese sentido, esa es una labor del anciano. Por lo tanto, bajo ese sentido, la mujer no está llamada a dirigir o a gobernar la iglesia. La Biblia es muy específica que ese no es una labor dada a las mujeres, pero la labor de servicio que hacen los diáconos también la hacen en cierta manera las mujeres. Hay cosas que los diáconos no pueden hacer. Si por ejemplo hubiera un accidente en el baño de las mujeres, no pueden entrar los diáconos. Necesitamos
mujeres. Hay áreas donde hay una hermana enferma en el hospital que está allí en una situación difícil. Ahí no la va a visitar un diácono, la necesita visitar una mujer. Hay una hermana que vive sola y que necesita ayuda porque se ha caído parte de su alacena y aunque ahí pueden ayudar los hombres, siempre tiene que haber una mujer presente. Nuestra iglesia no tiene el puesto de diaconisa de manera oficial, pero ya notaron que hay muchas mujeres sirviendo y ya notaron que hacen muchas cosas que haría un diácono en cierta manera. Llevan cuentas, está una hermana encargada de guardería y distribuye qué hermanas van a estar ahí en guardería. Hay hermanas que se dedican hay una hermana que se dedica a distribuir las clases de niños. Hay hermanas está una hermana dedicada a las actividades de damas. Imagínense a un hombre dirigiendo la actividad de damas. Se oye raro, ¿verdad? Entonces no tenemos ese puesto de manera oficial, pero reconocemos que el servicio femenino, el diaconado femenino, está en la Biblia. Los diáconos sirven para necesidades prácticas, administrativas, de logística, de ayuda, y una mujer puede hacer eso en el área de las mujeres, en el área en que el hombre no sería bien visto que lo cubriera. No reemplaza el liderazgo pastoral masculino. Como vamos a ver en otra ocasión, en 1 Timoteo 3, en 1 Timoteo 2, deja muy claro que hay cosas que la mujer en la iglesia, en la congregación, delante de todos ustedes, no puede hacer, y no porque sea menos o simplemente por cuestión de la división de roles que Dios estableció. Hay cosas que la mujer no puede hacer, pero el diaconado femenino no reemplaza nunca el liderazgo pastoral masculino. No debe implicar autoridad doctrinal, pero sí implica servicio, sí implica administración, sí implica ayuda, sí implica hospitalidad y apoyo comunitario. Las hermanas son muy especiales. Por ejemplo, la hermana Rosario se fracturó su brazo y las hermanas le llevan comida. Alguien organiza esa llevada de comida. Como les digo, si a mí me tocara adornar la iglesia, nada más habría, no sé, no habría nada. En realidad, simplemente una cortina negra o azul, porque me gusta el azul, y ya, eso es todo. No se vería nunca bonita. Si a los hombres nos dedicáramos a hacer la limpieza del templo, encontrarían un montón de basura, porque nosotros sí sabemos barrer, pero escondemos la basura debajo de los... Hay muchas cosas muchos detallitos, muchas cosas que a los hombres se nos van a escapar y que si no fuera por la presencia de las mujeres, hasta nuestras actividades que tenemos los domingos en la noche de cenas serían raras. ¿Cómo se llaman? Mesas sin manteles, sin adornitos arriba. Comeríamos como en taquerías, nada más la mesa y se acabó. Febe es un modelo bíblico. Ella encarna lo que el servicio femenino debe de encarnar en la iglesia. Es un servicio reconocido, es una ayuda constante. Ella trabaja inclusive con recursos propios, es un testimonio consciente y apoya la obra. En los hospitales los doctores son vitales, ¿verdad? Sin doctores no hay, no hay hospital. Pero un hospital sin enfermeras, un hospital sin camilleros, sin técnicos, sin personal de apoyo, aunque esté el doctor que puede operar, sin enfermeras o sin alguien que esté apoyándole, no lo va a hacer. Me acuerdo de una vez que yo soy profesional de la visión, entonces a mí nada más me toca ver lentes y ver que estén bien los lentes. Pero nos llevaban al hospital y una vez estábamos esperando una operación de ojo, nada más podíamos ver, no operamos, los optometristas no operamos ojos. Pero un doctor llegó y no tengo enfermeras, entran.
Y le decíamos, pero nosotros no hay enfermeras, entran. Fue horrible. En verdad, teníamos que lavarnos, nada más nos iba a decir, diciendo el doctor, me pasan este instrumento, me pasan este instrumento. ¿Cuál doctor? Se sintió terrible. Y al final uno de los pacientes del doctor se levantó a media operación. Ahí sí ya era del ojo y tenía el bisturí en el ojo, en aquel entonces. Y servimos de luchadores. Yo me subí encima del paciente para que no se levantara. Si estuvieran sin enfermeras, las cosas son diferentes. Piensen en una iglesia sin mujeres, o una iglesia donde está prohibido que las mujeres sirvan. Pueden tener grandes predicadores, pero el desorden entraría a la iglesia. Habría desorden. Si Febe servía con tanto amor, ¿qué produjo eso en la vida de Pablo y de otros? Así que hemos visto el ejemplo de una mujer que sirve, el llamado de la iglesia a apoyar el servicio de las mujeres. Hemos visto que las mujeres pueden servir de una manera clara y específica y ser reconocidas como tales. El impacto que ello produjo, dice ahí en capítulo 16, versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquiera cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella ha ayudado. Y la idea es, ella se ha puesto al frente para ayudar. La idea en general para ella es que ella usó los recursos que tenía para ser de bendición. Ella usó sus recursos para ayudar al pobre. Ella usó los recursos para hospedar. Ella usó sus recursos para sostener misioneros. Ella usó sus recursos y fuerzas para ayudar a las mujeres que estaban desanimadas. Toda obra que un diácono haría en el lado masculino. Febe bendijo a Pablo mismo. Él dice, porque ella ha ayudado a muchos, y luego dice, y a mí mismo. El apóstol Pablo puso allí, ella me ayudó a mí. Un enorme elogio. Más adelante viene toda una lista de personas que ayudaron a Pablo, pero Dios dirigió a Pablo a comenzar por esta persona. Y dijo, ella ha ayudado, se ha puesto a ayudar a muchos y también me incluyó a mí. El servicio femenino edifica profundamente una iglesia. Una iglesia sana es una iglesia que tiene mujeres que oran. Una iglesia sana es una iglesia que tiene mujeres que discipulan. Una iglesia sana es una iglesia que tiene mujeres que ayudan, que sostienen ministerios, que brindan palabras de ánimo, que sirven sin buscar ser reconocidas. En resumen, Pablo dice, la iglesia necesita mujeres así. Recíbanlas, ayúdenlas y honren su trabajo. Ustedes ven el templo y ven bueno, si usted se para de este lado sí lo alcanza a ver, pero si usted está de ese lado, usted nada más ve el plafón. Aunque los que ya llevamos años aquí en la iglesia sabemos que hay arriba del plafón. Yo lo estoy viendo desde aquí, hay unas vigas. Hay una como trave que va, yo creo que de allá hasta allá. Y así está en todo el edificio. Ustedes no lo ven. Ustedes nada más alzan la vista y ven un plafón. Y esperamos que no nos toque una época en que lo lleguemos a ver. Una hora, unos minutos que los lleguemos a ver, porque los plafones sí duelen cuando se caen. Pero ustedes ven y en realidad estas como cositas blancas, estas como, no sé, viguitas, son de aluminio, entonces no sostienen el peso del techo. No sostienen realmente el peso del techo.
Hay algo que está arriba, que está adentro y que no se ve y que realmente sostiene esta cosa. No esta cosa, el techo. Así son los ministerios visibles. Se ve lo visible, se ve lo que la gente puede ver. Me ve a mí, por ejemplo, predicar, pero no puede ver lo que hay atrás. No puede ver lo que hay a los lados, no puede ver los ministerios que están alrededor. En cada uno de los ministerios donde hay hombres dirigiendo, pueden ver la parte exterior, pero difícilmente ven la parte de adentro, la parte que no se ve. Al final de cuentas es la que sostiene la parte visible. Y mucho del trabajo invisible en esta iglesia lo hacen mujeres. Mucho. Tal vez nunca, y no es tal vez, yo espero que nunca vamos a ver a una mujer predicando aquí. No lo vamos a ver porque no, por lo menos en una iglesia sana. No vamos a ver a una mujer lideresa de alabanza y con banderas y panderos. No lo vamos a ver. Pero definitivamente el trabajo de la mujer en esta iglesia es importante. Es útil. Y en su lugar adecuado sostiene todos los demás ministerios. La iglesia honra públicamente el servicio femenino. ¿Tenemos espacios bíblicos para que ellas ejerzan ministerios? ¿Valoramos su contribución? Les animamos a usar dones porque la Biblia nos dice que todos los creyentes tienen dones y eso no nada más es hombres, también las mujeres tienen dones. Las animamos a usarlos bíblicamente. Febe no escribió ninguna carta. No hay ninguna epístola de la apóstola Febe a alguna iglesia. Febe, por lo que vemos, no plantó iglesias. No fue misionera itinerante como Pablo. No fue predicadora. Pero sin su servicio, Pablo no habría tenido algunos recursos en los cuales él se ayudó. Muchos creyentes en Cencrea no hubieran tenido la ayuda que esta mujer dio. Y curioso, ¿quién creen que lleva la carta? La lleva Febe. Febe es la portadora de la carta. Pablo escribió allá en Corinto y está escribiendo y no hay Roma Post. Alguien llevaba y no hay ups, no sé qué. No hay eso. Hay alguien que lleva, hay una persona que lleva la carta y es Febe. Fue una mujer que sin su presencia y su viaje, algunas cosas hubieran sido diferentes. El servicio de la mujer en la iglesia es bíblico, es necesario, es hermoso y en cierta manera, no por ellas, sino por el Dios que sostiene a ellas, es poderoso. Así que la iglesia debe honrar ese servicio, apoyar ese servicio, reconocer ese servicio y hacerles las cosas más fáciles para que realicen su trabajo. Hacerlo con equilibrio. Hay cosas que las hermanas no pueden hacer y no deben hacer, pero en aquello que sí pueden, deben abrazarlo plenamente y disfrutar de servir al Señor. Vamos a orar.